Dios les bendice, hermanos de la Fortaleza. Les saluda a su amigo el pastor Obed Mesa. Vamos a iniciar hoy con nuestro estudio bíblico. Quiero que levanten su mano todos los que se bautizaron. Las personas, quiero no la bajen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, tenemos la mitad. Bien, yo quiero ahondar un poquito más hoy en el estudio del bautismo porque fue muy rápido el domingo pasado. Quiero que se les quede más claro lo que aprendimos, y una de las cosas que aprendimos es esta: fidelidad y lealtad. Yo te felicito por estar aquí, porque es necesario que tú conozcas la palabra. Yo les hablé acerca del bautismo, pero está muy relacionado con el tema de la muerte espiritual de Jesús, y es un tema que no hemos hablado de él hace un poco más de 2 años. Yo sé que hay gente que ha llegado en los últimos días, los últimos meses, y no ha escuchado sobre este tema. Así que vamos a hablar hoy sobre este tema de la muerte espiritual de Jesús. Casi siempre hablamos de la pandemia como un parteaguas, un antes y después. Desde antes de la pandemia no habíamos hablado de este tema, pero bueno, hoy escúchelo, recíbalo, apréndalo, porque es necesario saberlo, porque tiene todo que ver con el bautismo. Por ejemplo, yo te hablaba de que hay 3 tipos de bautismos. A ver, los que se bautizaron, díganme cuáles son los 3 tipos. Número 1, en agua. Número 2, se brincaron uno, en Cristo. Y luego el bautismo con el Espíritu Santo, ¿no? Bautismo en agua, bautismo en Cristo y bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo en agua es el que practicaba Juan el Bautista. Lo sumergía en el agua, y ese sumergir en el agua apuntaba hacia lo que Jesús iba a hacer después, en su sacrificio. Es decir, Juan el Bautista los sumergía y luego los sacaba, que fue lo que hicimos el lunes, perdón. Eso significa el sacrificio de Jesús: muerte, sepultura y resurrección. El significado, por decirlo así, del bautismo es muerte, sepultura y resurrección. A ver, dígalo conmigo: muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que implica el ser bautizados en agua, porque te están sumergiendo. Eso significa o simboliza la muerte, el bajar a los abismos y luego resucitar al tercer día cuando los ministros te sacan del agua. Pero necesitamos profundizar un poquito más en el tema de la muerte espiritual de Jesús, porque hace mucho que no hablamos de esto. Entonces, prepárese. Alguien trajo su libreta, su corazón abierto, su Biblia. Aleluya, son detalles muy importantes. Hoy vamos a aprender más palabra de Dios. Bien. Dígale al que está a su lado: qué bueno que vine. Gloria a Dios. Hablar del bautismo es hablar del sacrificio de Jesús. Y bueno, vamos a Génesis 2:17. Hoy vamos a aprender palabra de Dios. Génesis 2:17. Sí me llamó mucho la atención que hice algunos comentarios con algunos de los que se bautizaron y no conocían muy a fondo este tema. Entonces sí es necesario que lo sepan, porque te estás bautizando y eso significa, o es el significado del bautismo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si usted ya ha escuchado este tema 1000 veces desde que iniciamos Fortaleza, bueno, dele un repaso con esto y reafirme su conocimiento. ¿Está bien? Aquí obviamente estamos hablando, al decir del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Es Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Por qué les dijo no coman de este árbol? Porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Vamos a ver lo que pasó. ¿Comieron o no comieron? ¿Murieron o no murieron? ¿Qué fue lo que pasó? Ahora estamos en Génesis, vamos al capítulo 3, versos 6 y 7.
Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Note que exactamente lo que le dijeron que no hiciera fue lo que hicieron. Pero no se olvide que Dios les dijo: el día que de él comieren van a morir, ciertamente morirán. Aquí dice que comieron, pero mire lo que dice el versículo 7. Se supone que se iban a morir. El versículo 7 tendría que haber dicho: y cuando comieron, cayeron muertos. Eso es lo que tiene que haber pasado. Pero no, resulta que no cayeron muertos. Mira lo que pasó. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No cayeron muertos. ¿Qué pasó con lo que les dijo Dios? ¿Les mintió o qué fue lo que sucedió? Imagina, inclusive mira, Génesis capítulo 5, verso 5. Aleluya. Dice que fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. 930 años. Entonces, ¿qué sucede aquí? No cayeron muertos físicamente, murieron espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo? El día que de él comieren van a morir, pero no cayeron muertos físicamente, murieron espiritualmente. Físicamente vivió 935 años, pero todos esos años los vivió como un muerto espiritual. Estaba vivo físicamente, pero espiritualmente habían muerto. A eso es a lo que se refería Dios. Entonces no mintió en la palabra. Dios no les mintió. Van a morir, pero van a morir espiritualmente. ¿Por qué murieron espiritualmente? Dice la palabra del Señor en el Nuevo Pacto. Dice que por el pecado entró la muerte. Ellos murieron espiritualmente por el pecado, porque hubo pecado en ellos. Desobedecieron, tomaron lo prohibido, hubo pecado y vino la muerte. Por lo tanto, se refiere a una muerte espiritual. ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque estamos hablando de que Jesús murió espiritualmente. Vamos a explicar esto porque te acabo de decir que un muerto espiritual es aquel en el cual hay pecado. Y Jesús nunca cometió pecado. ¿Por qué se dice que murió espiritualmente? Entonces, una mujer o un hombre que vive en pecado es un muerto espiritual. Usted va por la calle y va a ver mucha gente caminando, pero muchos de ellos, tal vez la mayoría, son muertos espirituales. ¿Hay algún vivo espiritual aquí? ¿Sabes por qué eres un vivo espiritual? Porque Jesús perdonó tus pecados. Porque no hay pecado, porque no eres un pecador. Por eso eres vivo espiritual. Tu espíritu está vivo porque no hay pecado. Así era Adán y Eva. En el momento en que vino el pecado, entonces fueron abiertos sus ojos naturales. Ellos eran cuerpos glorificados, así como lo vamos a hacer tú y yo cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. ¿Alguien cree todavía en el arrebatamiento de la iglesia? Y estése pendiente porque está por venir ya. Y cuando escuchamos vamos a ser arrebatados en el cielo, así de pesado. Peso 105 kilos. Yo. ¿Cuánto pesa usted? Así nos va a arrebatar el Señor. Oye, pues irá a traer una grúa de toneladas o qué. No, lo que pasa es que nuestros cuerpos van a ser glorificados, así como alguna vez lo fueron los de Adán y Eva. Eran cuerpos glorificados, así como van a ser los nuestros. Ese es otro tema muy importante, pero que sí está muy interesante por todo lo que está sucediendo. Pronto vamos a volver a hablar de esto. El fin de los tiempos, a veces como que ya no queremos oír mucho hablar de eso, pero siguen pasando cosas y más cosas y más cosas. Ya empezaron a celebrar las fiestas patrias, dicen en la Ciudad de México, porque siempre en septiembre hay fiestas patrias y retiembla en su centro la tierra. Digo, vale más tomarlo por el lado amable. Gracias a Dios que no se habló de muertos ni de edificios derribados, pero bueno, fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿En qué momento murieron espiritualmente? Cuando vino
el pecado. Cuando vino el pecado se dieron cuenta que estaban desnudos, tomaron hojas para cubrirse, para ponerse como delantales. Bien, ¿por qué decimos que Jesús murió espiritualmente? Vamos a 1 Corintios 5, 21. Segunda Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Con este versículo nos queda más que claro que Jesús nunca pecó. Dijimos que Adán y Eva fueron muertos espirituales porque pecaron y se convirtieron en muertos espirituales. Pero Jesús nunca pecó. ¿Por qué se convirtió en un muerto espiritual? Bien, vamos a Isaías 53, 6. Tenemos que ir paso por paso para que no haya confusión. Estamos hablando de que un muerto espiritual es aquel en el cual hay pecado. Pero Jesús no pecó. Dice 2 Corintios 5, 21 que Jesús no pecó. Pero Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahora, vamos a decir todos juntos esto. ¿Listos? A las 3. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Que quede bien claro esto, Jesús nunca pecó, pero el Padre le cargó el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, cayó pecado en Jesús, aunque no era de él, era el de nosotros, era el de la humanidad, pero finalmente es pecado. Por lo tanto, como cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, entonces en ese momento Jesús se convierte en un muerto espiritual porque cayó pecado en él. Bien, Lucas 22, 37, es un tema ya de kinder para fortaleza, pero no deja de ser muy importante. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí, dice Jesús, aquello que está escrito. Mira lo que había sido escrito de Jesús. Fue contado con los inicuos, es decir, con los pecadores. Tal vez otra versión que tenga alguien diga pecadores. Fue contado entre los pecadores porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Escuchen esto, Jesús no pecó, pero dice, ya estaba escrito anteriormente. Acuérdense que los profetas hablaron de él. Fue contado entre los pecadores, o sea, como un pecador más. ¿Por qué? Porque el Padre le cargó nuestro pecado. Diga conmigo otra vez, Jesús nunca pecó. Eso nos tiene que quedar bien claro. Pero cuando el Padre le cargó nuestro pecado, entonces fue contado entre los pecadores. Así de sencillo. Cuando cae a la cárcel una persona y aunque sea inocente, es contado como un preso más. Mientras no se le compruebe que es inocente y que puede ser libre, es contado como un preso más. Así Jesús baja al infierno, y ahorita te voy a explicar por qué al infierno, en calidad de pecador. Sé que esto es muy duro para la enseñanza tradicional, pero te estoy explicando con citas bíblicas el por qué. Y esto hace más fuerte el sacrificio de Jesús. Lo que está escrito de mí, ¿qué había estado escrito? Que fue contado entre los pecadores. Juan 19:30. Estamos viendo aquí a Jesús en la cruz. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cualquiera podría decir, se murió. Pero no, solamente dice entregó el espíritu. Una de las palabras, no voy a leer todas las palabras de Jesús en la cruz, pero otra de las palabras fue anterior a esta, porque esta fue la penúltima, después vino la última. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? Es una expresión que usa Jesús en la cruz. La misma expresión que utilizó David cientos de años atrás. Acuérdense que David era un personaje que apuntaba hacia lo que venía con Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lógicamente no se percibe esa
idea de que un padre abandone a su hijo en el momento más terrible. ¿Alguien de nosotros como padres abandonarías a tu hijo cuando más te necesita? Claro que no. Pero ese distanciamiento no era que el padre quería abandonarlo, sino que fue un distanciamiento en automático. ¿Por qué? Porque el padre cargó en él el pecado de todos nosotros, y la Biblia dice que Dios no habita donde hay pecado. En otras palabras, el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Por lo tanto, esa separación que hubo en ese clamor de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una separación que se da en automático porque se le cargó el pecado a él. Dios no puede habitar ahí. Dios no puede habitar en una vida, en un corazón donde hay pecado. ¿Está claro esto? Por eso Jesús exclamó estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después de esto, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En ese momento, el pecado de la humanidad fue cargado sobre Jesús. Jesús siente esa separación del Padre con él por causa del pecado. Entonces Jesús entregó el Espíritu. Es decir, en ese momento su espíritu fue muerto, por decir así, o murió espiritualmente, más bien en la frase. ¿Por qué? Porque él siguió vivo físicamente. O sea, en este momento a Jesús le está sucediendo lo mismo que le sucedió a Adán. Cuando tomaron el fruto prohibido, entonces entró el pecado en ellos, y en ese momento ellos murieron espiritualmente, pero siguieron vivos físicamente. ¿Cuántos años? Lo acabo de leer. ¿Cuántos años? 935 años siguieron viviendo físicamente, pero ya habían muerto espiritualmente por el pecado. Jesús está haciendo el sacrificio por nosotros, se le carga el pecado en ese momento. Él muere espiritualmente por ese pecado que no es de él. Hay una separación con el Padre. Él entregó el Espíritu, pero siguió vivo. Mira, vamos a comprobarlo, porque después de eso dijo todavía una palabra más, o una frase más. Lucas 23:46. Lucas 23:46 dice la palabra: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, a ver, dígalo usted, ¿qué pasó? Expiró. Dígalo más fuerte, ¿qué pasó? Expirar significa morir físicamente. Entonces, en el versículo anterior que leímos, dice que entregó el espíritu, pero siguió vivo físicamente. ¿Cuánto tiempo? No lo dice la palabra. 1 hora más, 2 horas más, 3, no lo sabemos. Él siguió vivo físicamente, pero ya se había convertido en un muerto espiritual, porque el Padre le había cargado nuestro pecado. ¿Alguien está comprendiendo hasta aquí? Por eso te puse primero el caso de Adán. Murió espiritualmente, pero siguió viviendo físicamente. Jesús murió espiritualmente cuando se le cargó nuestro pecado, pero siguió viviendo físicamente. Aquí en este versículo, entonces dice: habiendo dicho esto, expiró. Ahora sí está muriendo físicamente, pero ya era un muerto espiritual. Y usted sabe que una persona que muere en pecado, o muere con pecado en sí, tiene que ir al infierno a pagar las consecuencias de ese pecado. ¿Estamos de acuerdo en esto? Una persona que muere cargando pecado, o con pecado, o pecador, vamos a llamarle así, es una persona que tendrá que ir al infierno a pagar las consecuencias del pecado. Por eso Jesucristo nos ha llamado a la luz, a la salvación. ¿Para qué? Para librarnos del infierno. En el momento en que tú y yo le dijimos: Jesús, te confieso como el Señor de mi vida, en ese momento nosotros dimos un giro total. Íbamos camino al infierno, ahora vamos camino a la gloria de Dios. Eso fue lo que Jesús logró con ese sacrificio: rescatarnos del infierno para llevarnos a la gloria de Dios. Entonces, eso significa que si Jesús cargó nuestro pecado, fue para que nosotros no vivamos más en pecado. Él pagó la cuenta por nosotros. Lo que a nosotros nos tocaba vivir
o morir, mejor dicho, Jesús lo pagó. Es como si tú te vas a Walmart, no debe haber dicho marcas, te vas a centro comercial que vende muy caro, entonces tú llenas tu carro de mandado y luego llegas ahí a la caja y luego te dice la persona, la cajera que está ahí, te dice, puede llevarse todo lo que trae ahí, ya alguien lo pagó por usted. ¿Qué sentirías? Híjole, ¿cómo no llené 2 carros? Ibas a decir. Bueno, eso mismo sucede con Jesús. Romanos capítulo 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros íbamos rumbo al infierno por la naturaleza de pecado. Pero resulta que antes de llegar ahí, alguien te dice, ¿sabes qué? Alguien ya pagó por ti. Alguien ya fue al infierno para que tú no vayas, para que tú vayas al cielo. ¡Wow! Dígame, si no es maravilloso esto. Alguien ya pagó por ti para que no vayas al infierno, para que ahora tú vayas a la gloria de Dios. Eso es el sacrificio de Jesús. Él pagó por nosotros. Muy bien. Te mencioné la vez pasada el caso de Jonás. Lo voy a mencionar así rápido porque esto ya lo dije el domingo pasado, pero solamente quiero decirte esto. Mateo 12:40. Los fariseos se acercan a Jesús para decirle, danos una señal. Vamos al 39, por favor, para ver cómo los fariseos siempre estaban, 38, siempre estaban tratando de poner en mal a Jesús, pero Jesús siempre tenía una palabra para ellos. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, que hoy en día también hay muchos, diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. O sea, demuéstranos que eres el Hijo de Dios, danos una señal. Él respondió y les dijo, generación mala y adúltera demanda señal. O sea, así le respondía Jesús. No era tan blandito Jesús. Si tú crees que a veces tus pastores son fuertes, te voy a traer un día a Juan el Bautista. Generación de víboras les decía. Y mira cómo le dice aquí Jesús, generación mala y adúltera. Casi le decía bola de perros. Así les hablaba Jesús. ¿Quieren una señal de mí? Se les voy a dar. O sea, Jesús era tan elocuente para esto que los dejaba en ridículo. Les demostraba que no sabían nada. Ellos pensaban que lo sabían todo, pero en realidad no lo sabían. Él respondió, generación mala y adúltera demanda señal, pero no les será dada señal sino la señal del profeta Jonás. Entonces cuando le decía eso, dicen, pues ¿cómo la señal de Jonás? ¿Cuál? O sea, casi como le decía, ahí está, no saben nada. ¿Cuál es la señal de Jonás? Mira, que como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Y cuántos saben que el infierno está allá en el corazón de la tierra? El infierno está en las profundidades, en el abismo. La Biblia tiene muchos nombres para describir el infierno. Incluso uno de ellos es Egipto también, el pozo de la desesperación, el abismo, etcétera, etcétera. Suegra. ¿Cómo? No vino. Es el que me apoya. Ahí está la señal. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre, Jesús dice, o sea yo, dice Jesús, voy a estar 3 días y 3 noches en el infierno. Amén. Vamos a seguir demostrando que Jesús bajó al infierno 3 días y 3 noches. No vamos a ir a Jonás porque ya explicamos la historia de Jonás también. Solamente quiero decirte que Hebreos 10:1, Hebreos 10:1 dice que las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.
Estaba hablando en este caso de los sacrificios que se hacían, pero en sí la ley, es decir, el tiempo antes de Cristo, todas las cosas que pasaron ahí, o la mayoría por decirlo así, no era lo que estaba sucediendo ahí en ese momento, sino que era lo que iba a suceder después con Jesús. Es decir, no era necesariamente lo que pasó con Jonás, porque a Jonás se lo tragó un pez grande por desobedecer a Dios. ¿Y cuánto lo tuvo allá abajo del mar? Lo tuvo 3 días y 3 noches hasta que lo regresó a tierra. No era en sí eso, era Jesús que iba a estar 3 días y 3 noches en el infierno. Cuando Moisés levantó una asta y una serpiente en el desierto, porque estaban siendo mordidos por las serpientes, y levantó un asta, una serpiente de bronce, y todo el que miraba a la serpiente tenía alivio, era salvo de la muerte. No era en sí eso, porque acuérdate que el mismo Dios no acepta las imágenes, y está plagado de citas bíblicas, el Antiguo Testamento y el Nuevo, donde dice que no te harás imagen. Entonces, ¿por qué Dios le dice a Moisés, levanta un asta y una serpiente? Y para colmo de males, una serpiente. Siquiera le hubiera dicho una palomita, pero no, una serpiente. Porque dice aquí que no era la imagen misma de las cosas, sino era lo que anunciaba. Anunciaba a Jesús que iba a ser levantado en la cruz. Y que con ese sacrificio, hoy en día, todos los que veamos a Jesús tenemos salvación. No era lo que pasaba ahí, era lo que iba a venir después. Esto nos dice que hay muchas cosas que vamos a estar leyendo que no era exactamente lo que sucedió en ese momento, sino lo que apuntaba, lo que señalaba, lo que anunciaba. Bien, vamos otra vez al Salmo 22, ahora sí vamos a desglosarlo un poquito más. Salmo 22, 1. Aquí está, mira, palabras que dijo David cientos de años antes de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Si nos ponemos a analizar, ¿por qué David tendría que haber dicho esto? Que yo recuerde, David siempre fue poderoso, siempre fue campeón, siempre fue ganador, siempre fue guerrero. La única vez que vimos sufriendo a David fue porque él mismo se lo buscó. Pero él siempre fue un ganador. ¿Por qué me has desamparado? Estas son palabras que iba a decir después Jesús. Vamos a leer hasta el 3. Aquí no es David, aquí es Jesús sufriendo en el infierno, o sea, lo que venía después. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Una de las cosas más importantes, porque aquí ya es Jesús sufriendo allá en los abismos. ¿Por qué me has abandonado? Esas palabras que después Jesús dijo en la cruz representaban palabras de un abandono a causa del pecado de la humanidad. David lo está diciendo desde aquí. Pero dice, tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. O sea, aún en su sufrimiento nunca renegó de su Padre. Aún en su sufrimiento fue fiel y fue leal. Bien, versículos 12 y 13. Me han rodeado fuertes toros, muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Lo está hablando David. Abrieron su boca sobre mí como león rapaz y rugiente. 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Tú lees toda la historia de David y a David jamás le pasó eso. David es uno de mis personajes favoritos después de Jesús. Y cuando llegue al cielo le voy a dar un abrazo a David y le voy a decir que me enseñe a tocar el arpa. Es un gran personaje. Ahora, versículo 16 al 18. Porque perros me han rodeado,
Me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Eso de que horadaron mis manos y mis pies tampoco le pasó a David, eso le pasó a Jesús. Por eso estamos seguros de que se trata de Jesús sufriendo. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Será Jesús o será David? ¿Usted qué opina? Es Jesús. Por lo tanto, ese sufrimiento lo tuvo Jesús. Vamos a Efesios 4:9. Gloria a Dios. Y eso de que subió, ¿qué es? Aquí está hablando ya el apóstol Pablo, después de que Jesús sufrió, después del sacrificio de Jesús, habla el apóstol Pablo y dice, ¿qué es eso de que subió? Sino que también había descendido primero, o sea, antes de ascender a los cielos, a la diestra del Padre, después de resucitar, antes, dice, había descendido primero, ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. Y aún científicamente está comprobado que en las partes más bajas de la tierra está el infierno. Yo recuerdo que cuando yo era un niño, ¿no cenaron o ya no me aman? Cuando yo era un niño, yo escuchaba decir por ahí en los años 70 que los rusos habían hecho una excavación tan grande o tan profunda que llegó un momento en que no pudieron excavar más porque escuchaban gritos. Y eso lo puedes encontrar ahora en el YouTube gracias a esas redes sociales o esos medios de comunicación que se pueden recopilar datos. Ahí lo vas a encontrar, eso fue real, eso es una historia verídica. Escuchaban los lamentos, los gemidos del infierno, las lamentaciones, ¿no? Algo terrible. Entonces Jesús bajó primero, antes de ascender a la diestra del Padre, había descendido primero a los infiernos, a las partes más bajas de la tierra. Hechos capítulo 2, versículo 26 y 27. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Hay otra versión que dice mi cuerpo descansará en esperanza. Esto es algo que el apóstol que está en Hechos, el apóstol Pedro está hablando acerca de este tema. Pedro habló mucho acerca de este tema porque dice que los dolores de la muerte fueron sueltos, o sea, fueron aplicados. Jesús sintió los dolores de la muerte. Y aquí dice, por lo cual se alegra mi corazón y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. Aquí está la versión que dice mi cuerpo. Es decir, mientras eso sucedía con su alma y su espíritu. Acuérdense que el alma y el espíritu siempre van juntos. Cuando alguien fallece físicamente, ese cuerpo permanece en el panteón. Y después, ya sea que se va consumiendo, o si está en tierras de Guanajuato, no sé, parece que la tierra que se produce ahí como que conserva más a los cuerpos, de manera que pasan 100, 200 años y cuando los sacan todavía están ahí, en manera de momias. ¿A quién les ha tocado ver a sus parientes ahí en Guanajuato? O sea, es impresionante ver que se conserva, o sea, no al 100 pues, pero todavía quedan pedacitos de su cuerpo, los dientes, el cabello, impresionante. Tiene el cabello más bonito que yo. Entonces, el cuerpo de Jesús, dice, permaneció. Ahí estaba. Cuando dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, ni permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. O sea, que se corrompa su cuerpo. ¿Sí? Vamos a la nueva versión internacional, por favor. Bueno, a la Reina Valera, perdón. En otras palabras, no vas a dejar mi cuerpo ahí, o sea, solamente está descansando. No dejarás mi alma en el Hades. El alma y el espíritu de Jesús fueron los que descendieron al infierno. El cuerpo quedó en una tumba muy bonita, pero finalmente fría.
El cuerpo de Jesús. Entonces lo que está diciendo ahí es, no vas a dejar que mi alma permanezca en el Hades, en el infierno, porque mi cuerpo está esperando. Mi cuerpo descansa en esperanza, dice el versículo, vamos al 26 otra vez. Mi cuerpo descansa en esperanza, o sea, tengo la esperanza de que voy a volver a mi cuerpo y voy a resucitar. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. No me vas a permitir que mi alma y mi espíritu se queden en el infierno. O sea, él sabía que iba a resucitar. Recuerde que él dijo, en 3 días yo levanto el templo. ¿Cómo que en 3 días? Se refería a que en 3 días él iba a resucitar y iba a levantar una iglesia que somos nosotros, amén. En 3 días Jesús levantó una iglesia. Hoy la iglesia del Señor está viva porque Jesús resucitó. Su cuerpo descansaba en esperanza, o sea, con la esperanza de que iba a volver su alma y su espíritu. ¿Por qué creemos que el alma de Jesús también bajó? Porque el alma es la que siente. Y Jesús sentía los dolores de la muerte, dice la palabra del Señor. Acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es tangible, es lo que tocamos, pero hay panteones, los panteones están llenos de cuerpos. Pero el alma es el sentimiento, es la emoción, no se le olvide. El alma es la que siente. Si fuéramos espíritu nada más, no andaríamos con sentimientos. Si fuéramos espíritu nada más, tampoco nos enamoraríamos aquí en la tierra. ¿Sabe por qué nos enamoramos? Porque tenemos alma. ¿Sabe por qué sentimos? Porque tenemos alma. Y esa alma y el espíritu fueron los que bajaron al infierno, pero al tercer día dice la palabra del Señor que Jesús resucitó. Hechos 2:24, aquí te voy a mostrar que el alma y el espíritu bajaron al infierno, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Escuche esto, era imposible que Jesús fuera retenido por la muerte. Él mismo ya sabía que iba a resucitar, pero estaba sufriendo. La muerte no pudo detener a Jesús. Era imposible. Diga conmigo, imposible. ¿No le parece maravilloso esto? Es imposible que la muerte retenga a Jesús, porque Él es el Hijo de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Diga conmigo, es imposible que la muerte me retenga a mí. Decláralo en fe, porque Jesús lo hizo. Él venció, porque nosotros somos más que vencedores en Cristo. En otras palabras, mi hermano, el conocer este tema es para eso, para que sepamos cuál es nuestra posición en Cristo. No nada más para que digan, ay, pobrecito, ay, cómo sufrió, ay, no. Es para saber a lo que tenemos derecho ahora nosotros, gracias a ese sacrificio. Una vez yo le pregunté a una persona, no vivía aquí para que no empiece a voltear a ver quién sería, porque traía a un Cristo así medio cateado, como dicen los cholos de la Texas, y con unas 2 o 3 gotitas de sangre. Dije, ¿para qué traes a Cristo ahí así? Porque me dijo, ¿por qué tú no traes uno? Mira, el Cristo en el que yo creo ya resucitó, ya no está así. No, pues que yo lo traigo así porque si lo veo así, me acuerdo de él, me acuerdo de lo que sufrió y ya como que me empiezo a portar bien. O sea, la mentalidad. Tiene que ver a un Jesucristo con 2 o 3 gotas de sangre para empezar a portarse bien. No, mi hermano, el sacrificio de Jesús es para que conozcamos cuál es nuestra posición en Cristo. Y nuestra posición es que somos más que vencedores en Cristo. Dale un aplauso al Señor. Salmo 30 del 1 al 3. Estamos hablando de que Jesús murió, pero resucitó al tercer día. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, escuche bien, y no permitiste. Acuérdese que Hechos, capítulo 2, versos 26 y 27 dice, no permitirás
que mi alma se quede en el infierno, porque mi cuerpo allá me está esperando. Amén. Ahora miren lo que dice aquí. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Ahorita te leí el Salmo 22, donde dice que lo rodeaban perros, toros de Basán, bestias del campo. Eran los demonios que estaban martirizando a Jesús. Dice el Salmo, me despedazaban sin descanso. Pero aquí dice, no permitiste, o sea, me levantaste. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Aleluya. Ahí está el clamor de Jesús. Versículo 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma. Esto es lo que te quería mostrar. Hiciste subir mi alma del Seol, del Hades, del infierno. Hiciste subir mi alma. O sea, él estaba sintiendo en el infierno. El espíritu es el que siente. Jesús sintió los dolores de la muerte en el infierno. Pero mira lo que dice aquí, al tercer día, ahí viene el espíritu y viene el alma de Jesús, resucitando en victoria, para darnos victoria a nosotros. Aleluya. Y te digo esto porque yo siempre te he dicho, bueno, en todos los años de mi vida, de mi corta vida de 52 años, jamás alguien me había explicado esto. Conocí pastores, teólogos y de todo por haber, porque nací en esto. Y todo el mundo se brincó de la cruz hasta la resurrección. Jesús murió en la cruz y la corona de espina, la lanza en su costado y bueno, todo eso que también está tremendo. Pero al tercer día resucitó. Pero ¿por qué la tradición se brinca 3 días y 3 noches? ¿Por qué la tradición siempre se ha brincado esos 3 días y 3 noches? Y a lo más que han podido llegar es que dice 1 Pedro 3:17 que bajó a los infiernos y que les predicó a los espíritus encarcelados. Es que fue a predicar y fue a arrebatarle las llaves. Ok, hay ciertas verdades, pero acuérdense que las verdades a medias no son totales. ¿Qué negocios tenía Jesús o qué intención o qué objetivo podría haber tenido ir a predicarle al infierno a alguien que no tiene salvación? Me voy un poco más rápido con esto. Te lo he dicho con citas bíblicas, pero el ejemplo más grande es el ejemplo de Lázaro y el rico. Dice la Biblia que Lázaro era un mendigo, es decir, una persona que no tenía recursos, por decirlo así. Y el rico, pues obviamente, ¿no? Por eso era rico. El rico tenía banquetes, tenía todos los placeres que tenía, obviamente no muy buenos. Y Lázaro comía de las migajas que le sobraban. Cuando murieron los dos, la parábola dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham, que representa el paraíso, la gloria de Dios. No es el lugar donde finalmente vamos a estar todos, pero es un lugar de espera. Así estaba en el seno de Abraham Lázaro, pero el rico obviamente estaba en el infierno. Y quiero aclararte que el rico no se fue al infierno por rico. ¿Está claro esto? No se fue al infierno por ser rico. No, 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 no. Dios quiere que tú seas rico también. ¿Alguien lo puede creer? Esto es para el que cree. Se fue al infierno por avaro. Se fue al infierno por orgulloso, por soberbio. Pero estando allá, dice que el rico vio a Lázaro y le dijo al Señor: Señor, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo y venga y toque mi lengua. Aleluya, me dio sed. Nomás estarme imaginando el infierno. O sea, era tanta la sed que tenía. Esto es para que compren agua. Porque soy atormentado en esta llama. Así dijo el rico. Que en ese momento ya no era rico, por cierto. Soy atormentado en esta llama, quiere decir que en el infierno,
hay llamas literales de fuego. Entonces el Señor le responde, nadie de aquí puede ir para allá y nadie de allá puede venir para acá. ¿Sí queda claro esto? Nadie te va a poder engañar, decir si mi familiar se murió en pecado porque nunca quiso recibir a Jesús, nunca quiso doblegar su vida a Cristo. Murió en pecado, lo siento, tendrá que ir al infierno a pagar las consecuencias del pecado. Por eso ahorita en vida, mira, todos los cultos estamos diciendo, a ver, confiesa a Jesús como tu Salvador. Ese es el trabajo más grande al cual Dios nos ha llamado. ¿Alguien está consciente de esto? Que la gente reciba a Jesús para que sean salvos de la condenación eterna, del infierno. Ese es el trabajo más importante. Porque una vez cayendo al infierno, dice la Biblia, nadie del cielo puede ir al infierno ni viceversa. Entonces dile a Lázaro, o sea, todavía quería mandar allá abajo. Creía que tenía poder todavía. Dile a Lázaro que vaya a la tierra y que les hable a mis hermanos, porque tengo otros hermanos que son peor que yo y no quiero que vengan aquí. ¿Quién se acuerda cuál fue la respuesta del Señor? En él. Nadie de aquí puede ir allá tampoco. Allá tienen las de la fortaleza para que les hablen la palabra. Aleluya. Así le dijo el Señor. Allá tienen los profetas. Nadie de aquí puede ir para allá. ¿Se fija cómo tenemos trabajo para el reino? Aleluya. Entonces nos queda muy claro que nadie que está en el infierno puede ir al cielo. Nadie. Que no te engañe nadie de que te diga, págame, yo te puedo engañar también. Tu familiar murió sin Cristo, págame 20 cultos y yo te lo saco del infierno y te lo mando al cielo. Esa es una vil mentira. ¿Quedó claro esto? Que no te engañe nadie. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el día de salvación. Aleluya. Por lo tanto, Jesús no pudo haber ido a predicar al infierno. Se estaba refiriendo a que Jesús les predicó a través de Noé, en los días de Noé. Y ahora los estaba viendo ahí. Te he puesto siempre el ejemplo de una persona que yo conocí, o tengo varias que he conocido, y algunos de ellos vivían aquí alrededor. Pastor, vengan a la iglesia, reciban a Cristo. Ay, pastor, ahí me quiere tener. Yo no te quiero tener aquí. Yo quiero que tú seas salvo. Y resulta que cuando me ha tocado ir al penal, me he encontrado a varios. Pastor, aquí estoy. Pues claro que aquí estás, mijo, ¿qué querías? Acuérdate que te hablé de Jesús. Acuérdate que te hablé la palabra y nomás me dijiste la corriente, de milagro no me pegaste. Le he compartido a muchos cholos que después se hacen mis amigos. Y uno salí por aquí y me dijo, ¡hey, mero machín! Me dijo, ¿qué? Usted sí, todo el mero machín, usted. A ver, ¿qué quieres? 20 pesos para un cigarro. Hijo, a eso es lo que quería llegar. ¿Por qué te digo esto? Porque Noé les habló, o Jesús les habló a través de Noé. Arrepiéntanse, sean salvos, viene el diluvio, viene la perdición, levántense. Y no le creyeron. Entonces ahora Jesús se los encuentra en el infierno. Ah, ustedes son los que no hicieron caso, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo la Biblia. No dice que fue a predicarles ahí. Hubiera sido ridículo predicarle a alguien que ya no puede ir al cielo ni puede regresar a la tierra. Jesús no fue a predicar al infierno. Jesús bajó a sufrir al infierno y te lo acabo de mostrar con citas bíblicas. Pero al tercer día, dice la Biblia, que Él resucitó. Hiciste subir mi alma del infierno, aleluya. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Ese es el Jesús en el que nosotros creemos. Denle un aplauso, por favor. Se lo merece nuestro Dios. Hechos 2, 31 al 35. En el versículo 26 de Hechos 2 vimos cómo él clamaba y decía, no dejes mi alma en el infierno, mi cuerpo me está esperando allá. Ahora, aquí dice, y viéndolo antes,
habló de la resurrección de Cristo. ¿En qué consistió la resurrección de Cristo? Que su alma no fue dejada en el infierno, ni su cuerpo se corrompió. Es decir, su cuerpo no se descompuso. Acuérdense que obviamente cuando cualquier persona muere, a los 2 o 3 días el cuerpo ya está descompuesto. El mismo Lázaro le decía al maestro, porque su cuerpo ya ayer está descompuesto. El cuerpo de Jesús no se descompuso, no se corrompió, y eso es una gran maravilla. Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. Ese es nuestro Jesucristo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora ustedes ven y oyen. Vamos hasta el 35. Porque David no subió a los cielos. Mira, aquí está confirmando. ¿Te acuerdas que te decía ahorita? David hablaba muchas cosas en el Antiguo Testamento. Dice, pero David no subió a los cielos. O sea, no era David el que iba a hacer eso. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Aleluya. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí está la razón por la que tenemos que creer y apropiarnos del sacrificio de Jesús. ¿Sabes por qué? Hasta que ponga a sus enemigos debajo de tus pies. Mientras yo siga viendo el sacrificio de Jesús con un Cristo crucificado y ensangrentado, eso no me da poder. Eso no me da la victoria. La victoria de Jesús no estuvo en la cruz, estuvo en la resurrección. Aunque la cruz fue parte muy importante, por supuesto, pero fue parte del proceso. La victoria estuvo en la resurrección. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por qué tengo que saber esto, pastor? Mira, ahí te va. Dice la Biblia que fue exaltado hasta los cielos, hasta que ponga a tus enemigos debajo de sus pies. Efesios capítulo 1, versículo 20. Mira la victoria que nos trae todo esto. La cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Es decir, después de que Jesús resucitó, no antes. Tome nota de esto. Hubo una ocasión hace algunos años en que les dije a mis hijos y a algunos jóvenes, vamos a preguntar por las calles. Nos llevamos la cámara y el micrófono. Vamos a preguntar por las calles para ver qué tan enterada está la gente de qué hizo Jesús esos 3 días y 3 noches. Y nos fuimos preguntando. A mí en lo personal me tocó preguntarle a una muchacha en una tienda de ropa de mujer, y te digo eso porque ahí estaba mi esposa y mis hijas. Entonces yo aproveché y me dijo esta muchacha, dije, oye, ¿tú sabes qué hizo Jesús esos 3 días y 3 noches? Ah, porque primero me dijo, soy cristiana, yo alabo al Señor y le adoro y soy una hija de Dios. Ah, qué bueno. Entonces le pregunté, qué bueno que eres una hija de Dios. ¿Dónde estuvo Jesús 3 días y 3 noches? Y se quedó así como que pensando, y la verdad como que ya para contestarme algo, me dijo, ¿sabe qué? Yo creo que Jesús aquí andaba en la tierra, pero invisible, nadie lo podía ver. No sé hacer memes, si no hubiera hecho uno. Aleluya. Oscar, hazme un meme de eso, a ver qué se te ocurre. O sea, ella se imagina, digo, al decir me imagino, que sí que no sabía. Yo creo que andaba ahí, pero pues no lo podían ver. Se dejó ver hasta después de la resurrección, no sé. Entonces, qué importante, mi hermano, es saber esto. ¿Por qué? No es para decir, wow, yo sé. No es para decir, míreme, yo sí sé y tú no sabes. No, jamás hagas eso. Aquí te voy a decir por qué. Dice la Biblia, el versículo anterior que te leí dice que hasta que ponga a sus enemigos debajo de sus pies. ¿Sabes cuáles son los enemigos
Para la gente que está llegando últimamente, ¿cuáles son tus enemigos? No, no es el señor de la tienda, ni tu suegra, ni no. Tus enemigos es la enfermedad, la pobreza, la ruina, la decepción, la tristeza. Esos son los enemigos. La muerte, son enemigos de Dios. Y si son enemigos de Dios, también son mis enemigos. La depresión no es tu amiga. La muerte menos, ni te atrevas a decirle santa muerte. No es amiga de Dios. Tampoco es mi amiga, es mi enemiga. Hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Así mira, que tú los puedas pisotear. Que tú puedas decir, la muerte está bajo mis pies, la enfermedad está bajo mis pies, la pobreza, la depresión, la ruina, la tristeza, la decepción, están bajo mis pies. Ay, pastor, pues están bajo los pies de Jesús porque Él fue el que resucitó. Están bajo los pies de Jesús porque Él es el Hijo de Dios. Vamos a ver qué dice Efesios 1:20. Vamos a ver si eso es para Jesús nada más o por qué nos interesa saber esto. La cual operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. ¿Sabe qué es la diestra? Es la derecha, ¿sí? Es la derecha. A mano derecha, o sea, que está el Padre y está el Hijo, a mano derecha, a la diestra del Padre. Wow, qué bonito ver a Cristo a la diestra del Padre. Pero espérame tantito, hay algo más importante todavía. Versículo 21. Bueno, quiero decirte, vamos a poner el 21. Acuérdate que vimos en Romanos capítulo 6, para ti que te bautizaste el lunes y que gracias a Dios porque tuvimos unos bautismos preciosos, nos gozamos. Lo único que los globos para la otra lo vamos a tirar de afuera, es lo único, pero todo lo demás estuvo precioso, amén. ¿Cuántos se gozaron el lunes allá en el Maviri? Hasta los moscos estuvieron, mira, estaban gozosos los moscos, pero con nosotros, claro. Cenaron hasta que se cansaron. Dice la Biblia, la cual operó en Cristo Jesús resucitando a los muertos y llevándolo a la diestra de Dios. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. O sea, ahí vemos a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y está por encima de toda autoridad, poder, señorío. Está por encima de cualquier nombre. Jesús, llámese cáncer, llámese diabetes, llámese muerte, cualquier nombre, Jesús está por encima de ese nombre, amén. Ahí tiene a sus enemigos y sobre todo nombre, versículo 22. Vaya gozándose con esto y vaya recibiendo ese poder y autoridad. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aquí está lo que decía anteriormente. Pastor, el otro versículo decía, hasta que ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Y aquí dice que sometió las cosas bajo sus pies. ¿Sabes quién es el que sometió las cosas bajo sus pies? Jesús. ¿Y sabes a quién se refiere cuando dice hasta que ponga a sus enemigos? Se refiere a la iglesia. Jesús ya lo hizo, ahora falta que lo hagas tú. Sometió todas las cosas bajo sus pies, pero aquí viene lo importante. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Está la iglesia aquí? A ver otra vez, ¿está la iglesia aquí? El Señor te dio esa autoridad. Jesús resucitó y te decía Romanos, ya no lo dije por lo de los moscos, pero dice Romanos 8, capítulo 6, perdón, que fuimos resucitados juntamente con Cristo. Entonces, juntamente resucitamos con Cristo, juntamente con Cristo fuimos llevados nosotros también a lugares celestiales. Es decir, si Jesús resucitó y fue llevado a la diestra del Padre, ¿sabes qué? Ahí estoy yo enseguida. Y luego está Boita enseguida. Y luego está Mayra enseguida. Y luego estás tú, 1,000,000 enseguida. La iglesia está con Cristo a la diestra del Padre. Nosotros estamos en este momento sentados en lugares celestiales. Diga conmigo, en este momento
estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Si nuestro cuerpo está aquí sentado, nuestro cuerpazo está sentado aquí. Algunos dicen nuestro cuerpón está sentado aquí. Como quiera que sea. Pero escucha bien, nuestro cuerpo está aquí, pero espiritualmente estamos sentados con Cristo a la diestra del Padre. Por lo tanto, espiritualmente nosotros también sometemos todas las cosas bajo nuestros pies. Aleluya. ¿Alguien se goza con esto? Esa es la razón por la que sí nos interesa conocer esto. Ay, pastor, lo que haya pasado en 3 días, pues ya. Lo importante es que resucitó. No, espérame. Ese es un conformismo espiritual. Porque hay gente que literalmente así me ha dicho: ¿y para qué te metes en eso, hombre? Lo que haya pasado. Resucitó y eso es lo importante. Ay, mijito, no sabes que ahí estuvo la victoria. En esos 3 días y 3 noches está nuestra salud, nuestra salvación, nuestra prosperidad, nuestra bendición. Ahora está bajo nuestros pies el enemigo. Terminé la introducción. Probablemente el domingo iniciemos ya ahora sí con la enseñanza. Eso del infierno me dio mucha sed. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Gracias, Señor. Diga conmigo: el enemigo está bajo mis pies. Esto lo hemos hecho en Fortaleza desde que iniciamos y por eso estamos bien bendecidos. Gloria a Dios. El milagro más grande es el milagro de la salvación, recuérdelo. Así que ahí donde está, si usted está aquí presencialmente, si me está viendo a través de la cámara, si me está escuchando a través de la radio, repita conmigo estas palabras y dígalo con todo su corazón: Señor Jesús, te agradezco por ese sacrificio que hiciste por mí. Yo lo valoro, lo creo y lo recibo. Te agradezco, Señor, todo lo que has hecho por mí. Ahora yo te entrego mi vida. Yo te reconozco, mi Jesús, como mi Salvador, y te confieso como el Señor de mi vida. Dígale otra vez con todo su corazón: Jesús, hoy te confieso como el Señor de mi vida. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Se fija lo grandioso y lo maravilloso que es recibir a Jesús. Ahora que recibiste a Jesús, dice la Biblia, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Acabamos de recibir a Jesús en nuestro corazón. Si tú lo hiciste, lo dijiste con todo tu corazón, lo crees de verdad, ahora Jesús está en ti. Ahora sí, solamente dile: Señor, gracias por estar en mí. Escucha esto: ahora la muerte no tiene autoridad sobre ti, porque Jesús la venció. Levante sus manos y diga: la muerte no tiene autoridad sobre mí. Dígalo creyendo en el Señor. La enfermedad